Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy vamos a meternos con un tema que casi todo el mundo cree conocer, pero que, visto desde el material que tenemos enfrente, es, mucho más complejo de lo que parece. Vamos a hablar de la tensión premenstrual. Y la verdad, el texto que analizamos hoy propone una idea bastante radical. Totalmente. Porque no se queda, digamos, en la lista de síntomas que todos hemos oído. El mal humor, la hinchazón, el cansancio. No. Para nada. Lo que esta fuente hace es combinar la biología del ciclo menstrual con una interpretación psicológica muy profunda, casi como si fuera un detective de la mente, ¿no? Justo. Y nuestra misión hoy es entender ese puente que construye entre las hormonas y el mundo interno, los deseos, los conflictos. Estar físico que hay que aguantar, según esta perspectiva, es una señal. Un mensaje codificado que surge de una interacción muy íntima entre la biología de la procreación y la psique. Es como si el cuerpo cada mes intentara decirnos algo importante. Precisamente. De acuerdo, empecemos a decodificar ese mensaje. El análisis arranca describiendo los síntomas que, muchas mujeres conocen de sobra. Habla de una sensación de agobio, de tensión interna, de una falta de energía abrumadora. Ajá. A veces también de autorreproches, de sentirse mal con una misma, e incluso de una tristeza muy profunda. Y todo eso mezclado con una irritabilidad que puede saltar por cualquier cosa. Pero justo ahí el texto señala algo que a primera vista parece una contradicción. Y para mí esta es la clave de todo. Sí, describe esa curiosa y a menudo intensa sensación de alivio que llega con el inicio de la menstruación. Eso. Y esto es fundamental, ¿no? No es solo un alivio físico porque, desaparece la hinchazón. No, se describe como una liberación psicológica. La fuente usa la frase como si una pesadilla torturante hubiera terminado. Espera, eso es muy potente. O sea, no es un qué bien se me ha pasado el dolor de cabeza. No. Es se acabó la pesadilla. Eso cambia completamente el enfoque. La pregunta entonces no es solo por qué nos sentimos mal, sino ¿por qué el inicio del sangrado se siente como una liberación tan profunda? ¿De qué nos estamos liberando exactamente? Esa es la pregunta del millón, la que guía toda la investigación. Y para empezar a responderla, tenemos que ir a la base, a la maquinaria biológica que está funcionando detrás de todo esto, a la fisiología. Tiene sentido. Para entender el drama emocional, primero hay que entender el escenario físico donde ocurre. Claro. Entonces, ¿cuál es el proceso biológico que describe la fuente? Es un ciclo de preparación muy preciso. A ver, a mitad del ciclo, un óvulo madura y es liberado por el ovario. Inicia un viaje hacia el útero, esperando, claro, ser fecundado. Pero la parte crucial para nuestro tema ocurre justo después. Después de la ovulación. Exacto. La pequeña estructura que liberó al óvulo, el folículo, se transforma. Se convierte en una mini fábrica de hormonas. Y esa fábrica produce a la protagonista de esta historia, ¿cierto? La progesterona. La progesterona. Exactamente. La progesterona inunda el sistema con una misión clarísima: preparar el útero para un posible embarazo. Pone en marcha una remodelación completa. El revestimiento del útero, el endometrio, se vuelve grueso, esponjoso, lleno de vasos sanguíneos. Entiendo. Básicamente, convierte el útero en la cuna más acogedora posible para un embrión. O sea, no es una hormona que simplemente nos pone de mal humor. Su trabajo es literalmente construir un nido. Justo. Es una hormona de la creación, de la preparación para la vida. Precisamente. Y sus efectos van más allá del útero. Provoca congestión en los senos, retención de líquidos. Ah, claro, los síntomas físicos. Sí, y cambios medibles en el metabolismo, la presión arterial, la temperatura. Todo el cuerpo entra en este modo de espera y preparación. El autor lo llama el gran ciclo rítmico de la vida de una mujer. Una preparación mensual para el acto procreador. Es un proceso con un propósito biológico, innegable. Ok. Entiendo la parte biológica. El cuerpo se prepara para un posible embarazo. Pero eso es solo la mitad de la historia, ¿verdad? Porque la gran pregunta sigue en el aire. Ajá. ¿Por qué esto a menudo se siente como un drama emocional? La biología explica la hinchazón, pero no explica la sensación de pesadilla torturante. Ahí es donde damos el salto.
La teoría que expone la fuente es que este proceso biológico tiene un eco psicológico. ¿Un eco? Sí, no son dos cosas separadas, sino que corren en paralelo. Y aquí viene la primera conexión clave. Se argumenta que la progesterona, además de preparar el cuerpo, también parece aumentar la libido. Un momento. Aumentar la libido. Eso suena muy técnico, muy freudiano. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Hablamos simplemente de deseo sexual? Es más amplio que eso. Pensemos en ello como un aumento de la energía vital. Ya veo. Biológicamente, tiene todo el sentido del mundo. El cuerpo se prepara para la concepción, así que las pulsiones que llevan a ella también se intensifican. El texto lo llama tensión libidinal. Tensión libidinal. Ok. Es una acumulación de energía psíquica y física que de alguna manera necesita una salida, necesita una expresión. Vale, lo veo. Una oleada de energía. ¿Y qué pasa con ella? Bueno, la teoría es que si una mujer tiene una vida afectiva y sexual satisfactoria, esta energía extra pues se canaliza, se integra sin mayor problema. ¿Pero qué pasa si hay frustración? Exacto. Ya sea porque no hay pareja, la relación no es buena o por conflictos internos. Esa energía no se desvanece, se queda como atrapada. Y como no puede dirigirse hacia afuera, Se vuelve hacia adentro. se vuelve hacia adentro. Y ahí es donde aparecen los autorreproches, la tristeza, la irritabilidad. Sí, La energía que no encuentra una salida positiva se convierte en un arma contra una misma. exactamente. La frustración se convierte en depresión o enojo autodirigido. Es una explicación de cómo un impulso biológico se puede transformar en un síntoma psicológico. Para que esto no se quede en una teoría abstracta, la fuente nos da un ejemplo muy potente, ¿no? ¿Sí? El caso de estudio de una paciente a la que llama T, y su experiencia es reveladora. Muy reveladora. Te contaba que en los días previos a su periodo tenía sueños muy vívidos. Ella misma los describía como sensuales y rojos. Sentía una presión interna como si algo malo y pecaminoso la estuviera empujando. Y físicamente se sentía pesada, hinchada, abrumada. Sí, Pero aquí viene el detalle que es casi como la pieza clave de un rompecabezas. a ver. Cuando finalmente llegado a su menstruación, sentía un alivio inmediato, esa liberación de la que hablábamos. Y en ese preciso momento, a menudo se encontraba pensando, ya ha llegado el niño. Uf, esa frase, ya ha llegado el niño, es la pista que el analista sigue para desentrañar todo el caso. Es que es una frase extrañísima en ese contexto, ¿no? ¿Por qué asociar la menstruación con la llegada de un niño? Para entenderlo, hay que conocer su historia. El texto nos cuenta que T tuvo una madre muy dominante y un padre más bien distante, aunque afectuoso. Ok, Se casó muy joven con un hombre mayor, parecido a su padre, y durante años vivieron una relación sin intimidad sexual. mira qué dato. Y curiosamente, en esa época, ella desarrolló una aversión muy fuerte hacia los niños. Pero su vida dio un giro. Totalmente. Dejó su casa y empezó a trabajar, primero ayudando en partos y luego como maestra de jardín de infantes. ¡Wow! ¡Qué cambio! Desarrolló un gran cariño por los niños, aunque al mismo tiempo decía que su trabajo le resultaba repugnante. Una contradicción enorme. Enorme. Entiendo. Entonces, el analista conecta todos estos puntos. Los sueños rojos, la sensación de pecado, el alivio con la menstruación y esa frase extraña Ya ha llegado el niño. con su historia personal. ¿Cuál es la conclusión? La interpretación es que toda la tensión premenstrual de T era la manifestación de un conflicto gigantesco y en gran parte inconsciente. Claro. Por un lado, había un deseo profundísimo y reprimido de tener un hijo. Por otro, ese deseo chocaba frontalmente con la culpa, la ansiedad y las complicadas lealtades de su historia familiar y matrimonial. O sea que la tensión premenstrual no era un simple desarreglo hormonal, No, era el campo de batalla de una guerra civil psicológica, el deseo de ser madre contra las defensas que había construido para no serlo. exactamente. Y el caso de T sirve para ilustrar la teoría general que propone la fuente. Ok, La tensión premenstrual aparece de forma más aguda y regular, precisamente en mujeres donde coexisten un deseo muy intenso de tener un hijo y una defensa igualmente intensa contra ese mismo deseo. no es el deseo en sí lo que trunca el problema, Es el conflicto. es el conflicto. No se trata entonces de querer o no querer ser madre de forma consciente.
El conflicto puede ser mucho más profundo. Mucho más. El texto pone otro ejemplo. Una mujer que conscientemente anhela un hijo, pero que tiene un miedo atroz e inconsciente a morir en el parto. Uf, qué fuerte. De nuevo tienes dos fuerzas potentísimas tirando en direcciones opuestas. El deseo de crear vida choca con el miedo a la propia muerte. La energía de ese choque Es lo que se manifiesta como tensión. es lo que se manifiesta como tensión. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a esa sensación de alivio con la llegada de la menstruación. Desde esta perspectiva, el alivio cobra un nuevo significado, mucho más simbólico. Totalmente. El inicio del sangrado marca el fin biológico de la posibilidad de embarazo para ese mes. La puerta se cierra. Se cierra. Y con esa puerta biológica cerrándose, las fantasías de embarazo inconscientes y el conflicto asociado también se pausan. La guerra interna se toma un armisticio. Entiendo. Las defensas psíquicas, que estaban en alerta máxima, pueden por fin relajarse. La fuente incluso cita a una paciente que al empezar su periodo tenía el pensamiento «Dios ha aceptado el sacrificio». Es una frase casi poética, que sugiere que el peligro del embarazo ha pasado y por fin puede haber paz. El sacrificio de la no concepción trae el alivio. Justo. Es un viaje fascinante, la verdad. Partimos de síntomas físicos y emocionales muy comunes, pasamos por la biología de la progesterona, esa hormona constructora de nidos, Ajá. y llegamos a una teoría que lo enmarca todo en un drama psicológico sobre el deseo, el miedo y el conflicto en torno a la maternidad. Es como si cada mes el cuerpo pusiera el escenario y la psique representara una obra sobre él. Exacto. Y para terminar, el texto nos deja con una idea final que es aún más provocadora, porque llega a cuestionar uno de los pilares del psicoanálisis clásico. A ver. El autor recuerda la teoría de Freud, que decía que el deseo de tener un hijo en una mujer no es un instinto primario, sino algo secundario que nace de la envidia del pene. Una construcción psicológica, no un impulso biológico fundamental. Exactamente. Una idea muy controvertida, sin duda. ¿Y qué opone nuestro autor a eso? Propone una visión radicalmente distinta, basada precisamente en la evidencia de este ciclo mensual tan poderoso. Sugiere que quizás el impulso a la maternidad es algo mucho más primario, más instintivo. Más de raíz, digamos. Sí, y usa una frase muy técnica y compleja. Dice que podría ser la representación psíquica de un estímulo intrasomático continuo. Vale, un momento. Traduzcamos eso del lenguaje académico al humano. Representación psíquica de un estímulo intrasomático continuo. ¿Qué demonios significa eso? Significa, en esencia, que el deseo de ser madre no es solo un pensamiento o una idea que se construye culturalmente. Ok. Es la mente traduciendo un mensaje que viene de lo más profundo del cuerpo. Es un impulso biológico físico constante, el estímulo intrasomático continuo, que se manifiesta en la conciencia como un deseo, como un anhelo. Ah, ahora lo entiendo. Es como si la biología del cuerpo estuviera constantemente susurrando al oído de la mente. ¿Sí? Estamos hechos para esto, para crear vida. Y la mente tiene que escuchar ese susurro y decidir qué hacer con él. Exacto. A veces lo acoge, a veces lo ignora, y a veces, como hemos visto, lucha contra él. Exacto. Y esa idea nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se sitúa justo en la tensión entre estas dos grandes teorías. ¿Y cuál es? ¿Es el deseo de ser madre un desarrollo psicológico secundario? ¿Una capa que se añade con la cultura y la experiencia personal? ¿O es un impulso biológico fundamental? Una voz ancestral que encuentra su eco y a veces sus conflictos más profundos en el ritmo ineludible y mensual del cuerpo.